se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shalom, muy buenos días para todos. En esta oportunidad damos gracias primeramente al Eterno por darnos el privilegio de estar nuevamente aquí en su casa. Saludamos a todas las personas que se conectan a través de RSA, www.restaurando las sendas antiguas, y a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante. Saludamos a nuestra comunidad Llamas de Fuego de Soacha, de Fontibón y de Tuluá. Y bueno, en esta oportunidad el Padre quiere enseñarnos algo muy especial a través de su palabra, así que yo le invito a que me acompañe al libro de Primera de Reyes, capítulo 14. Y para los que han seguido las enseñanzas del reino dividido, pues esta es la conclusión de todo lo que ocurrió, el final, como lo decían anteriormente, el final de Jeroboam y de Roboam. Vamos a comprender algo muy especial a través de este pasaje. Vamos a comprender que la desobediencia y la rebeldía son pecados que Yahweh aborrece profundamente, y que a la hora del juicio Yahweh no dará por inocente al culpable. Y eso es algo que no podemos evitar, es algo que no podemos olvidar, y eso es algo que hemos aprendido a lo largo de este estudio. Hemos aprendido acerca de el daño que puede hacer un padre a un hijo. ¿Cuántos padres hay en esta mañana? Amén. Pronto no escuchan, pero no estamos solos, como dice el Roy. Aquí hay gente. Y sabemos que los padres, cuando influyen en la vida de un hijo, puede ser o para bien o para mal. Y desafortunadamente en la vida de estos dos reyes, los padres hicieron cosas tan desastrosas que dañaron no solamente una generación, sino muchas generaciones. Porque de ahí en adelante, posteriormente se dio fue la caída de Israel, la caída total de la nación. Entonces, vamos a aprender que el Eterno le había dado una promesa a Jeroboam. ¿Cuántos lo recuerdan? A través del profeta Ahías, cuando le dijo, cuando tenía un talit y lo rompió en 12 partes y le dio 10 partes a él, y le dijo que las otras 2 partes iban a ser para Roboam. Desde ese momento le entregó esa gran parte del reino a este varón, a Jeroboam. Pero vamos a comprender que aún así, con todo y promesa, con todo y lo que el padre le había prometido, porque el padre le dijo que a pesar de que él no era de la dinastía real, porque él no era de la tribu de Judá, él no era descendiente de David, que aún así el padre lo había escogido de lo vil y menospreciado, pero lo iba a levantar para ser el rey. Y sabemos que eso era un gran privilegio, porque Jeroboam era un don nadie. Él era el simple funcionario que trabajaba en la corte de Salomón, ayudando a construir el templo, pero no más. Y aún así el Padre se plació en levantarla. Díganle que está al lado tuyo, el Padre levanta al que quiere y cuando Él quiere, al que Él quiera y cuando Él quiera. Eso es algo que no podemos tampoco ser selectivos. Uno dice, no, es que tiene que tener estas medidas, tiene que tener esta altura, tiene esta anchura, no sé, ¿cierto? No, el Padre realmente, Él dice, yo no miro lo que mira el hombre, dice Primera de Samuel, porque eso lo aborrece Él, porque si miramos externamente nuestros ojos pueden engañarnos. Aparentemente nosotros podemos mirar algo y decimos, esto está como bonito, pero si lo miramos a la luz de la Escritura, no es lo que el Padre quería. Y en este momento, hasta el comienzo que le dio la profecía a través de este hombre de Ahías, pues Jeroboam aplicaba para el cargo. Pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó a lo largo del cumplimiento de la profecía? El Padre cumple lo que promete. Él no es hijo de hombre para mentir, pero dependen muchas cosas de ti y de mí. Hay muchas cosas que para el cumplimiento del propósito debemos trabajar y debemos obedecer. Y las primeras palabras que el Padre le dijo, si no te apartaras de mí, si estuvieses siempre conmigo, si estuvieses guardando mi palabra, yo nunca te abandonaré. Y prometeré que tu dinastía fuese prolongada por mucho tiempo. Pero vamos a comprender
que en el reinado de Jeroboam sus actos pecaminosos no solamente lo llevaron a que él le diera la espalda al Eterno. Díganle al que está a su lado, nunca le dé la espalda al Eterno. Y hoy vamos a comprender qué significa darle la espalda, y eso es algo muy grave, eso es algo irreparable. Ya después de que usted le dé la espalda al Padre, ya no hay nada que hacer. Sino que aún el mismo pueblo se olvidó del mismo Elohim y del Elohim de sus antepasados. Vamos a comprender aún que Jeroboam no solamente se encargó de destruirse a sí mismo, sino de destruir a toda una nación. ¿Qué fue lo que él hizo? Si lo recuerdan los que aprendíamos hace 15 días, él no solamente se encargó de levantar sus propios festivales, sino de olvidar y transgredir la Torá, de levantar 2 becerros, uno en Betel y uno en Dan, para que tanto los de Judá como los del norte como los del sur, Judá e Israel, se apartaran por donde quiera que pasaran. Y si hoy miramos, es muy triste porque hay muchos pastores que son como Jeroboam, desafortunadamente, y que le han dado tanto la espalda al Padre. Por lo menos para la muestra de un botón, lo que ocurrió el fin de semana aquí en nuestra comunidad. El Padre hizo una santa convocación para escuchar la Torá. ¿Y cuántos se invitaron? ¿Y cuántos fueron? ¿Y usted sabe qué significa el hecho de que ellos no hayan ido? Darle la espalda al Eterno. Cuando ellos estén delante de la presencia del Abba, ellos jamás van a poder decir, no, yo nunca supe quién es Yahweh, quién es Yeshua, cómo así que el reino del norte y el reino del sur, cómo así que somos Efraín. Ellos no van a tener excusa porque el Padre les hizo una convocatoria. El Padre les dijo, yo quiero hablarles, quiero revelarme a sus vidas, como nos lo enseñaba el siervo. Y aún así ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque hoy día están haciendo son sus propios festivales. Hay muchas iglesias que levantan sus propias santas convocaciones, están haciendo sus propios calendarios y creen estar haciendo la voluntad del Padre. Y como el Padre... como la gente alrededor mira que hay milagros, que hay prodigios, que hay prosperidad, entonces todos los incautos y los ciegos dicen, eso está bien. Yo le hago una pregunta, ¿el tener multitudes significa que Yahweh está ahí? Eso no es garantía. El tener un lugar gigante, un auditorio gigante, el tener los mejores instrumentos, eso no garantiza nada, pueblo. Si no hay una Torá viva, si no hay una palabra viva y eficaz que traspase lo profundo de nuestro corazón, no hay nada. Y como Jeroboam no quiso, y él sabía Torá. Sí, tal vez no era de la tribu de Judá, pero él sabía Torá. Él conocía los preceptos, él no era ajeno a la verdad. Y vamos a comprender que el Padre ya estaba cansado. Dijo, voy a traer juicio sobre la vida de este hombre. Y vamos a comprender a lo largo de la lectura de la palabra que aún así él quiso engañar al mismo Yahweh. Y dígale al que está a su lado, ¿quiénes somos para engañar al Creador, el que todo lo sabe? Delante del Padre, ¿quiénes somos? ¿Qué podemos ocultarle si Él conoce lo más profundo de nosotros? Si nos escondiésemos debajo de una piedra, Él allá llega a las profundidades. Él está ahí observando cómo actuamos, cómo hablamos, adentro, fuera de la casa. Y así a veces uno diga, no, yo hago las cosas tapada, escondida, pero allá llegará la luz del Padre. Y Jeroboam creía que estaba actuando correctamente. Vamos a leer Primera de Reyes 14. Del versículo 1 al versículo 3. Y dice, profecía de Ahías contra Jeroboam. En ese tiempo, Abías, ojo, fíjese ahí, uno es Ahías y el otro es Abías. Entonces, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. Por eso Jeroboam le dijo a su esposa, disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa, y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Llévale de regalo 10 hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel, y pregúntale qué le sucederá al niño. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a ir comprendiendo punto por punto, porque a veces uno pasa de largo y unos nombres, pero hay algo que tiene mucha simbología. Y la primera persona que nos habla es Abías, que es muy diferente a Ahías. Ahías era el profeta, pero Abías era el hijo de Jeroboam, uno de los hijos de Jeroboam. Jeroboam tuvo 2 hijos, uno era Abías y el otro era Nadab.
que fue el que posteriormente sucedió al trono de su padre. En el hebreo Abías es Abiyam y significa mi padre es Yahweh o Yahweh es mi padre. Hasta el momento bien, ¿cierto? Un nombre muy hermoso. Vamos a comprender que él, hijo de Jeroboam de Israel, murió muy joven. No nos dice específicamente a qué edad, pero cada vez que leemos en la escritura dice que era un niño o que era muy joven. Pero también debemos comprender que muchas veces cuando la palabra dice niño o joven no se está refiriendo a la edad, sino a la inexperiencia o a la inmadurez. Entonces dice que fue un joven que debido al juicio de Yahweh que profirió contra su padre, él pagó las consecuencias y murió. Como resultado de la apostasía de Jeroboam, la adversidad empezó a plagar toda la casa del norte y su hijo Abiyam o Abías enfermó de muerte. Y fíjese lo que aquí dice la palabra, dice que en ese tiempo él se enfermó gravemente y Jeroboam, ¿qué hizo? Ve y busca al profeta, ¿cierto? Entonces, ¿acaso él no tenía sus propios sacerdotes? En el capítulo anterior no lo habíamos visto. ¿Acaso él mismo no había levantado sacerdotes y no había puesto sus propios dioses? Y no le dijo al pueblo, mira, estos fueron los dioses que te sacaron de Egipto. No fue así. Entonces, ¿por qué otra vez nuevamente se volvía Yahweh? Contradictorio, ¿cierto? Porque él sabía en su corazón que esos dioses de bronce no tenían poder, que eran dioses muertos. Y como ya vio que la calamidad estaba llegando a su propia sangre, a su propio hijo, entonces ahí sí dijo, toca buscar al profeta. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando hacemos cosas incorrectas y pecamos, no pasa nada? Pero cuando ya vemos que nos toca las fibras más profundas, entonces ahí sí busco al Eterno. Antes no, yo como tengo dinero, como tengo trabajo, como soy prosperado, pues no lo busco. Pero cuando ya me toca algo muy profundo, muy personal, los que son padres, ¿qué pasa si ves a tu hijo a punto de morir? ¿Qué no haría un padre? Y pues vemos que aquí Jeroboam aparentemente tiene una buena intención, dice no voy a buscar al profeta, el que dijo que sería rey, o sea, el que me profetizó de verdad. Y mire que él, por lo general los profetas, comúnmente eran consultados en asuntos de salud. Y yo le voy a dar unas referencias para que usted me acompañe, y una es Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Y es un ejemplo para comprender que comúnmente los profetas los buscaban cuando tenían dificultades. Y es cuando en ese entonces el rey Ocosías le ocurrió algo y dice, después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana, estamos en Segunda de Reyes 1, 2. Dice que se cayó por la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Baal-Zebú, Elohim, dios de Cron, para que consultaran si iba a recuperarse. Entonces el ángel de Yahweh le dijo a Elías, ¿quién era de Tisbe? Ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿acaso no hay Elohim en Israel? ¿Por qué recurren a Baal-Zebub, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice Yahweh, nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Vamos a dejar hasta ahí. Y este es un ejemplo para comprender que habían profetas buenos y habían profetas falsos en la época. Y que este rey consultó a los profetas de sus dioses, que era Baal-Zebú, nada más y nada menos que el mismo Satanás. Y los consultó, estaba gravemente herido después de un accidente y dijo, voy a ir a preguntarles a ver qué va a pasar con mi estado de salud. Y Elohim se llenó de tanto celo que por causa de eso nunca lo levantó de la cama y murió ahí en su lecho a través del verdadero profeta que era Elías. Y esta palabra nos va a enseñar a comprender, a tener discernimiento, porque no todo el que dice Señor, Señor, viene de parte de Yahweh. Y hay que aprender a reconocer a sus verdaderos profetas. ¿Y cuántos en esta casa hay verdaderos profetas? Porque lo que se ha dicho se ha cumplido o se va a cumplir. Porque también vamos a comprender que hay profecías inmediatas, como hay profecías que tienen y tardan su tiempo.
pero no quiere decir que el Padre no cumple, por el contrario, el Padre es bueno y el Padre es fiel. Otro ejemplo está en Segunda de Reyes, ahí mismo vamos a ir al capítulo 5, y lo hemos leído muchas veces, es acerca de Naamán, ¿lo recuerdan? El comandante del ejército que tenía lepra, y vamos a leer el versículo 3, dice, cierto día, Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 3, dice, cierto día la muchacha le dijo a su señora, ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Acaso los profetas tenían poder en ese entonces? Claro que sí, poder de parte de Yahweh, imagínense. El profeta no solamente hablaba acerca del futuro, sino tenía poder para sanar, para liberar. Es un llamado tremendo, porque se encargaba de dar los tiempos del Padre. Y si usted mira a lo largo de todos los reyes, todos iban y consultaban al profeta. Antes de una guerra, todos iban, porque eran temerosos de Yahweh, la mayoría. David, ¿cuántas veces no consultó a Samuel? O posteriormente, ¿cuántas veces no consultó con los otros profetas de la época? Entonces es comprender que si hay profeta en medio de la casa, hay que escuchar. Dígale al que está a su lado, escuche, no sea sordo, porque a veces como los vemos así, normal, como un simple, cuando pensamos del profeta nos lo imaginamos así, poderoso, grande, y son hombres del común que el Padre usa para cosas extraordinarias, pero a veces somos muy torpes y los menospreciamos, pero tranquilo que el tiempo hablará. Entonces analiza en su corazón cuántas palabras el Padre ha hablado a través de los profetas de esta casa y usted no ha querido escuchar, o usted piensa que es mentira. Usted dice, no, eso es con otra persona, eso es que están exagerando. Y cuánto más cuando es de juicio, ¿cierto? Porque cuando nos hablan de cosas bonitas, ay, no, ay, amén, lo recibo, ¿cierto? Pero cuando nos habla que va a venir calamidad, ay, sí, no, eso, no, lo anulo, no lo recibo. Eso es que el roe, la moral, la pastora, el pastor, el siervo, el profeta están equivocados. Ese día amanecieron con el pie izquierdo y me cogieron a mí y me dijeron eso, no, Yahweh no se equivoca. Y cuando él tiene que hablar algo, mire, eso se cumple, eso se cumple. Entonces, aquí el caballero Jeroboam, volviendo a Primera de Reyes 14, dice que lo buscó porque su hijo se estaba muriendo, pero ni siquiera fue él el que fue a buscarlo, sino mandó a la esposa, y tras del hecho le dice, disfrázate para que nadie sepa que eres mi esposa. ¿Por qué este hombre hizo eso? Lo primero que debemos entender es que cuando la enfermedad llega a nuestra casa, debemos preguntarnos si hay algún pecado que esté albergando en mi familia, y si esta es la causa de la aflicción. Aclaro, no todas las enfermedades son por pecado, pero si algo pasa en tu casa, nuestro deber es empezar a preguntar, Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Qué me estás formando en mí? ¿Será que quieres formar un nuevo nivel de emuná? ¿O será que la embarré y son las consecuencias de mis actos? Jeroboam en ningún momento hizo eso. Él simplemente dijo, vaya y consulte a ver si el chino se va a morir o se va a vivir, porque era un hombre tan insensible y tan duro en su corazón que ni siquiera tuvo la molestia de decir, Padre, ¿qué he hecho? Viendo a su alrededor todos los ídolos, todo lo que había hecho, en vez de decir, Señor, ¿no será esto consecuencia? Cuando en un capítulo anterior, ¿quién fue el que vino a hablarle? El profeta Jadón, el otro varón del Señor, cuando le dijo, altar, altar, de cierto se levantará un hombre que en el poster tiempo va a destruir los altares. ¿Y fue quién? Josías, ¿sí lo recuerdan? Y aún así Jeroboam, no, yo sigo aquí con mis becerritos, sigo aquí con mis sacerdotes que yo mismo he elegido. Entonces vamos a comprender que comúnmente las personas prefieren ir ante el profeta, pero a que le diga su suerte, más no a preguntarle sobre sus faltas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos acercamos a los hombres del Señor le preguntan, pastor, pastora, profeta, dígame cómo me va a ir con este negocio, ¿sí? Preguntamos cosas así, pero nunca preguntamos, examínenme, ¿qué hay en mi interior? Porque sabemos que como son hombres de Dios, ay, ahí va a salir al descubierto tantas cosas feas que tenemos y nos da miedo. ¿O a quién le gusta que le digan la verdad en la cara? Uno es muy, uno tiene una doble moral, uno es muy hipócrita muchas veces. Uno dice, a mí me gusta que sean frenteros, como dicen aquí en Colombia, que me digan las cosas en la cara, que sean sinceros conmigo.
Y cuando te lo dicen, te vas llorando y no te gustó. ¿Sí? Somos de doble moral. Cuando te dicen, mira, tú estás así, así, así. No, ay, es que no, esa iglesia no tiene amor. Es que esos pastores son malos, son crueles. ¿Ellos qué van a saber? Dios conoce mi corazón. Ese argumento es del diablo. Dígale que está a su lado, eso es del diablo. ¿Cómo así? Mire, como decía el siervo que vino a visitarnos, decía, yo no los conozco, pero hay un Elohim que sí. Y él demuestra a sus siervos. Tal vez usted no se la pasa metido en la comunidad o en la casa de los pastores, pero ellos doblan rodilla y sabe quién es uno. Entonces cuando él se acerque, ellos se acerquen y le digan, ¿hay algo para decir? Así usted tenga miedo, porque todos hemos pasado por eso, no diga, Señor, dame humildad para recibir el mensaje, porque no es fácil, ¿cierto? Porque uno no sabe si es bueno o es malo. Y eso es una tarea, eso es la tarea del profeta, no es fácil. Ese llamado, ay, yo quiero ser profeta, Señor. Como Ezequiel, hablarás, escuchen, no dejen de escuchar. Y te van a odiar y hasta procurar tu muerte, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. Y el pobre Ahías, él sabía lo que se le venía y ya estaba muy viejito. Y vamos a comprender qué pasó adelante. Vemos que la petición de Jeroboam a su esposa para que se disfrazara al presentarse ante el profeta era un patrón común en él, pues en su tiempo de necesidad él sí volvía al verdadero Elohim. Entonces cuando me va mal, ahí sí lo busco, pero cuando quiero otras cosas busco a mis baales, busco a mis dioses, quedo en el mundo, no voy a la iglesia, no me congrego, no oro, no ayuno, pero cuando viene la calamidad, ay señora, y si voy a ayunar, pastora, ¿cuándo son los ayunos? No, eso yo quiero, ¿quién quieres visitar? Yo visito, yo sirvo. Pero cuando todo está bien, ahí sí nos olvidamos del Padre. Y cuando ahí viene la angustia, la circunstancia, ahí sí todos son espirituales, ahí sí todos buscamos, ahí sí todos queremos escuchar la voz del profeta. Y el Padre pesa las intenciones del corazón. Vemos que Jeroboam tenía claro, como les decía, que sus ídolos no le podían ayudar en la crisis. Y vamos a comprender que ese disfraz va mucho más allá de lo que comúnmente conocemos como un disfraz. Sí, el disfraz es un atuendo para ocultar mi apariencia física y mostrar otra, ¿cierto? Vamos a comprender que disfraz en el hebreo es meil, y significa manto, abertura, cobertura o capa. Y hay una raíz que se deriva de esta palabra meil y es kafaz. En el hebreo, kafaz significa máscara, esconder o deformar. Miren lo que este hombre quería esconder, quería ocultar, quería engañar, nada más y nada menos al profeta de Yahweh. ¿Usted en algún momento ha pensado engañar a los siervos del Padre? Cuando ellos dicen, es que el Padre me mostró. No, nunca, no, eso no soy yo, el pastor está exagerando. ¿Sabe? Que el Señor nos guarde de algún día caer en un pecado tan grande como querer engañar al siervo del Padre, porque es engañar al mismo Yahweh. ¿Y quiénes somos nosotros para engañarlo a Él cuando Él todo lo sabe? Y Jeroboam fue muy inteligente y dijo, no, yo necesito que se vaya escondida, mujer. Primero, no voy yo porque soy un cobarde, porque mire, por cobardía mandó a la esposa. Digo, si voy yo, eso fijo me va a decir que mis ídolos, que yo transgredí la Torah, y yo no quiero eso. Entonces vamos a comprender que más allá de la cobardía de Jeroboam, había un plan de engaño y de mentira. Vemos que él quería ocultar, encubrir la apariencia de lo que él realmente era. Y entonces mandó adelante a la esposa, vaya usted y pregunte. Eso es como, ¿no le ha pasado a usted con los siervos? No, es que a mí me da miedo porque sabe que hay un calentado adentro y yo no me le acerco. Entonces usted llega a la comunidad y mira con sospecha y no, yo no lo saludo porque sé que él me va a mirar a los ojos y me va a desnudar el alma, porque son verdaderos siervos del Padre. Entonces usted, no, yo no lo saludo, entonces, sí, pastor, y se va corriendo y el siervo mirando y el Señor hablando y mostrando. Entonces ahí es cuando uno dice, Señor, si llegas a mostrar algo, ayúdame, Padre, a ser humilde, porque a veces no es fácil asumir esas verdades, pero traen salvación a la postrer. Porque, ¿qué dice la palabra? Escuchad a los profetas y serán prosperados.
Pero si usted no quiere escucharlo, entonces después no se queje. Dígale al que está a su lado, después no se queje. Porque aquí en esta casa ninguno, no sé de pronto los que nos están escuchando, pero yo sé que hay hombres del Padre en otros lugares. Pero por lo menos aquí en Llamas de Fuego hay hombres que hablan la verdad. Hay un hombre, hay una mujer, hay siervos que el Padre ha puesto para hablarnos las veces que sean necesarias. El disfraz no era simplemente para ocultar la apariencia física, es la clara muestra de la mentira y la fachada que se evidencia delante de los siervos. ¿Será que colocando fachadas el Padre no va a descubrir nuestra mentira? No, el Señor, antes, peor, se va a poner su enojo y su ira. Y vamos a comprender que en la Escritura hay muchos ejemplos, demasiados ejemplos de hombres y mujeres que quisieron engañar y quisieron ocultar. Uno de ellos fue Saúl, ¿recuerdan? Cuando fue a la pitonisa, a la bruja, buscando al profeta Samuel y iba disfrazado, ¿cierto? Engaño, mentira. Otro fue Acab. Y les voy a resumir un poco la historia de él. En ese momento había una guerra y también estaba Josafat, estaban los dos reyes, pero al que querían destruir era a Acab. Y entonces él quiso ser el maestro del engaño. Y quienes conocen la historia de Josafat, ¿era un buen rey o un mal rey? Era un buen rey. Y entonces Josafat, pues todo inocente, Acab le dice, disfrázate tú con las vestiduras reales cuando salgamos a la batalla, y yo sí me disfrazo normalito. Porque él sabía que el enemigo iba a buscar, iba a poner la mira en el rey. Y pues aún así él salieron los dos en batalla, y pues cuando vieron vestido de vestiduras, valga la redundancia, reales a Acab, vemos que al contrario, él estaba disfrazado de otros atuendos. Dice que en ese momento el Padre fue tan bueno y este hombre levantó su voz y se dieron cuenta que él no era el rey. Y entonces toda la guerra sí se le vino contra Acab, a pesar de que quiso engañar, a pesar de que quiso ser el maestro del engaño. Otro ejemplo fue Jezabel. ¿Recuerdan la profecía cuando Elías dijo que por causa de la maldad de esta mujer iba a caer desde un piso y la carne suya se la iban a comer los perros? Eso usted lo encuentra en Segunda de Reyes 9. Y decía que esta mujer ya sabía lo que se le venía y quiso ocultarse, quiso engañar, y dice que se vistió de púrpura, se pintó los ojos así horriblemente, pero aún así no fue inminente porque murió por causa de la palabra del profeta. Y pues el maestro del engaño, Satanás, ¿cierto? Y vamos a ir a Segunda de Corintios, y la palabra es muy clara porque él es el maestro, el padre de la mentira. Segunda de Corintios 11 nos dice, en el versículo 14 y 15, dice, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia, al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Y engañó y sigue engañando a muchos. En el caso de Jeroboam era un instrumento de Satanás para querer engañar. Él quiso engañar al profeta porque sabía lo que le iba a venir. Dijo, si yo me presento así como soy, sé que el profeta no se va a quedar callado y me va a decir mis verdades. Por eso quiso engañar, por eso quiso mostrar una fachada. Y ni siquiera él mismo, como les decía, sino mandó a la misma esposa. Ahora yo les hago una pregunta, ¿quién puede esconderse delante del rostro de Yahweh? Ninguno. Jeroboam creía ser más astuto que el mismo Yahweh. Dijo, no, yo sé que si me presento delante de él no va a pasar nada, porque voy a estar oculto tras mi mentira. Hay una palabra en Jeremías capítulo 23 y dice así, Jeremías 23, 24. Dice, ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice Yahweh. Muy clara la palabra. Lucas, ahí más adelante, Lucas capítulo 8, versículo 17,
Dice, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Dígale al que está a su lado, todo va a salir a la luz. Si usted tiene un pecado oculto, si tiene un chicharrón guardado y usted no ha confesado, por el poder de la palabra y por el poder y la autoridad que el Padre le ha puesto a los profetas de este lugar, sale porque sale. Porque eso empieza a heder, el pecado huele. Y eso usted por más que quiera taparlo con cobijitas, eso es como cuando el bebé ya está con el pañal sucio y usted no tiene para cambiarlo, entonces por más que le ponga pañales y lo llene de perfume, ese olorcito se va a salir. Y ese olorcito se llama pecado. Entonces usted no puede ocultar absolutamente nada. Aún los que nos están escuchando, si usted tiene un guardado, prepárese porque no hay nada oculto. Que usted piensa, no, pero es que yo tengo un guardado hace años. Tranquilo, tranquilo, que el Padre tarda un poco, pero es peor, porque si Él tarda, ¿sabe qué significa? Misericordia, que le está dando la oportunidad de que usted lo confiese antes de. Pero si usted todavía quiere ser un maestro del engaño como Jeroboam, pues siga ahí tapando el calentado, y cuando explote, no solamente va a estar, perdóneme la expresión, va a salir untado usted, sino todos los de su alrededor, porque es que el que empezó a pecar fue él, no el pueblo, y salió untado todo el pueblo. Ahora entiende que lo que usted y yo hacemos afecta al resto de los demás. Si el Padre nos ha puesto en un lugar para servirle, pues es un momento para que reflexionemos y nos cuidemos, porque es que si usted peca y cae, no solo si yo me voy de la comunidad, eso es problema mío, no, eso es problema de todos, porque es que usted ya es visible, porque es que en el reino ya lo conocen, y si usted sigue y sigue y continúa, pues una generación a su alrededor se va a destruir, y va a ser algo inminente que usted no va a poder evitar, y ya después, como le pasó a Esaú, ni con lágrimas va a poder recuperar eso. Y el Padre dando tiempo. ¿Cuántas veces el Padre ya le había hablado a Jeroboam? Arrepiéntete, arrepiéntete. Y el hijo estaba muriéndose y aún así se doblegó. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículo del 12 al 13. Y dice la escritura, pues la palabra de Yahweh es viva y poderosa. Díganle que está a su lado, la Torah tiene poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Yahweh. ¿Hay algo? Dice, no hay nada. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas, dice la palabra. Y esto nos enseña que cuando el profeta habla, un verdadero profeta, ¿qué hay en la boca de ese profeta? La palabra de Yahweh. Y dice que cuando él lanza la palabra, es como espada que penetra lo más profundo del alma. Y dice que todos estamos expuestos delante del Padre. Y cuando Él habla, dice que entra y quebranta todo lo que hay en nuestro interior, cuando es un verdadero profeta. Por lo general, la mayoría de las cosas que dicen los profetas no son buenas. Por lo general. No quiere decir que nunca hable algo bueno, pero por lo general un verdadero profeta, siempre desafortunadamente el Padre lo usa como instrumento para hablar juicio, para traer teshuvá, y es una tarea difícil. Pero vaya usted, escuche un falso profeta. ¿Cuándo ha escuchado el juicio? Nunca. Prosperidad, te va, es el mejor tiempo, viene tu mejor temporada y todos aleluya. Pues claro, por eso se llena, porque cuando les hablara que son un pueblo perverso y pecaminoso y que se van a morir, ahí sí nadie va. Ahí sí nadie va a esos lugares. Pero cuando les hablan la verdad y se dicen, ay no, eso por ahí es muy duro, son muy legalistas, son muy religiosos, y no, es que Dios es amor, como decía Jesús mi amigo, Jesús mi papá, ¿cierto? Pero no saben que Yeshua cuando venga va a venir con espada, ¿cierto? Él no va a venir como la primera vez, que como la gallinita con los polluelitos, como dice la palabra en Mateo 24, no, va a venir con espada y con fuego. ¿Y hay usted qué va a poder decir delante de su presencia? Si no escuchó al hombre natural,
mucho menos va a escuchar a Yeshua. Los mismos discípulos lo decían, muéstranos al Padre. Y Yeshua, el Padre y yo somos uno. Si me ven a mí, ven al Padre. Pero a veces somos tan necios y menospreciamos las palabras del Señor. Y todas decimos, Señor, háblame, háblame, Padre, es que tú no me hablas, pero ya te hablé a través del siervo. No, háblame tú que yo escuche. Necios, porque, Señor, háblame, 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 todos los días, ¿cierto? Todos los días, de día y de noche, dice la palabra. Y todos decimos, no, Señor, es que Dios me abandonó, es que Dios no me quiere, Dios no me cuida, es que eso en donde yo me congrego, eso Dios nunca habla. Entonces tiene un taco en el oído que no le permite escuchar, porque el Padre siempre habla y Él siempre llega justo a tiempo, como lo está haciendo en esta mañana con nosotros. Si el Padre nos está advirtiendo algo es porque Él conoce, Él sabe. Entonces dígale al que está a su lado, escuche. Si tiene el calentadito, vaya sacándolo, es mejor para que después no le pase lo de Jeroboam. Y ahí vamos a volver a la primera de Reyes, capítulo 14, ahí en la lectura principal. Y aparte de que le dice a la esposa, bueno, se va a disfrazar porque yo soy un cobarde y yo no quiero que me confronten. Vaya usted, vaya, ponga la cara y pregunte qué le va a pasar al niño. Y aparte de eso dice, no, pero vamos a darle un obsequio al profeta. Y dice que le va a entregar, le lleve 10 hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel. Y esto tiene una simbología muy especial. El pan lo hemos aprendido que es símbolo de fuerza, ¿cierto? Es un don del Eterno, representa el maná que llueve sobre nuestras vidas, representa la presencia de Yeshua HaMashiach sobre nosotros. No solamente se está refiriendo a un alimento natural, sino también a la Torah. En muchos pasajes de la palabra encontramos que el pan es considerado como un símbolo de sabiduría. Y aquí la palabra dice que era una hogaza. La hogaza es un pan redondito, como una mogolla, como lo conocemos aquí en nuestro país, una mogollita. Y le llevó ¿cuántas? 10. Dice, llévele 10 al profeta. Entonces ese pan simboliza la sabiduría, en este caso la sabiduría del profeta. Algunos estudios dicen que ninguno podía presentarse con manos vacías delante del profeta, algo tenía que entregarle. Entonces podríamos decir que era como si Jeroboam quisiera persuadir al profeta para lo que él iba a decir. Mire, cuando el Padre quiere hablar algo, usted puede llevarle muchas cosas presentes, puede dar mucho diezmo, mucha ofrenda, pero no quiere decir que con eso el Padre va a dejar de hablar lo que va a hablar. Entonces usted puede darle detalles a los pastores, voy a hablar así abiertamente, no es que estoy mal, entonces voy a invitarlos a comer, a almorzar, les voy a dar un regalo, pastora, que quiere un vestido, estoy colocando ejemplos, quiere unas joyas, pero como son siervos del Padre, dice, a mí no me compran con eso, a mí no me puede persuadir. Yo voy a hablar y pues si me quiere dar algo, bien, pero igual viene juicio, ¿cierto? Eso no es inevitable. A diferencia de los falsos, ¿no? Eso sí, ellos, sí, es que tienen que bendecir a los siervos y eso que no dicen y persuaden al pueblo. Es que hay una palabra de juicio para tu vida, pero si me traes más diezmo, tranquilo, Dios lo anula. ¿En dónde dice eso en la Escritura? Nunca. Dice que Él habló y cuando Él habla, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, Jeroboam viene detrás de que cobarde, no sé, ¿qué más atributos le vamos a agregar a este varón? Y tras del hecho dice, vamos a persuadirlo, llévele un regalo, llévele un presente, llévele 10 hogazas de pan. Y el pan significa sabiduría. Ahora, el número 10, ¿qué significa? Dice que el 10 es totalidad, conjunto completo de algo, orden divino. El número 10, ¿cuántos mandamientos hay? 10, ¿cierto? Es algo que es completo, es perfecto, es un orden divino. Y algo que el Padre iba a hablar a través del profeta era un orden divino, ni siquiera era por él mismo. Y esto también nos enseña que cuando el profeta le dice algo a usted, si el siervo le habla, no es algo personal, entienda, diga al que está a su lado, no es personal.
Porque ya después de que el siervo le habla, empieza a mirarlo es mal. Dice, uy, ese me tiene en la mira, ese me tiene entre ojos. Pero espera y verá. No, él no habla. Estoy segura que en la mayoría de ocasiones hay palabras tan duras que ni siquiera a veces él las quiere hablar porque sabe que son juicios muy duros. Y uno dice, Señor, yo no quiero hablar. Y el Padre, habla porque si no lo corto a usted. No, yo mejor hablo. Y a veces nosotros los receptores decimos, ay, no, es que eso él es muy duro. Eso claro, como a él no le duele. ¿Y usted qué sabe? ¿No es que es el siervo que cuida las ovejas? Cuando el Padre le está ya en la intimidad del Señor, mire que fulanito tal cosa. Ay, Padre, ¿usted cómo siente el corazón del pastor? Dolor. Y más cuando el Padre le dice, hable porque le va a pasar esto y esto, y me da el favor y habla mañana mismo. Y uno, no se puede otro día, Señor, hable. Entonces, mire todas estas actitudes del profeta que nos hacen pensar que primero, él no lo hace porque sea malo y nos odie. No, primero nos hablas por amor, porque nos está advirtiendo. Y le aseguro que antes del juicio ya tuvieron que haber habido otras advertencias. Entonces usted tampoco puede decir, no es que me cogieron a mansalva, me cogieron por la retaguardia. No, el Padre ya le había dicho, yo creo que le había dicho, venga fulanito, cambie su camino, mire que el Señor tiene algo con usted, pero cámbielo. Sí, ya la segunda, ¿sabe qué fulanito? Va a venir esto y esto para su vida, porque como no quiso escuchar la primera, ay, pues me voy. Pues a donde quiera que vaya ya el juicio lo va a seguir, porque el Padre no miente. Y así lo quieran persuadir. Y ahora dice que le lleve un frasco de miel. La miel en el hebreo es devash. Miel en el hebreo es devash. Y la miel es considerada desde tiempos antiguos uno de los mejores productos de la tierra. La miel es una medida de comparación para las cosas placenteras, buenas o malas. Y esto nos enseña. ¿A cuántos les gustan la miel? La miel es deliciosa, ¿cierto? En las tortas, en las galletas, para la garganta, para los remedios, ¿cierto? La miel es muy productiva. Pero en la escritura la miel no solamente significa cosas buenas, sino también cosas malas. Y miren que el acto de Jeroboam, al mandarle, al enviarle el frasco de miel al profeta, se estaba labrando su propio destino y él no sabía. Él quería persuadirlo, pero lo que recibió fue juicio. Y vamos a ir a Proverbios 16. Proverbios capítulo 16, versículo 24. Y dice la palabra, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Aquí vemos una miel buena, ¿cierto? Dice que son agradables, son hermosas. Pero ahora vamos a ver que la miel también significa cosa mala. Proverbios 5:3, ahí atrásito. Proverbios capítulo 5, versículo 3 dice, pues los labios de la mujer inmoral, de la mujer ramera, son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite. Si ven la comparativa, la miel puede ser para algo bueno o para algo malo. Otro ejemplo está en el libro de Ezequiel. Vamos a ir allí rápidamente. Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Dice, llénate el estómago con esto. Vamos a leer desde el 2. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. ¿Cuál es el rollo? La escritura, la Torá. Y ahí estaba hablándole el Padre a Ezequiel y le dijo, llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce, ¿como qué? Como la miel. Bonito, ¿cierto? Ay, tan linda la miel. Pero ahora vamos a ver Apocalipsis, ¿qué nos dice? Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 10, versículo 9. Apocalipsis 10, 9. Dice, así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá como amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo en la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca,
pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho: tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Con estos ejemplos quiero que comprendamos que la miel se puede utilizar o se da la simbología para juicios buenos o para juicios malos, para palabras buenas o para palabras malas. Y en este caso Jeroboam mandó la miel también tratando de persuadirnos que sea algo dulce, que sea algo agradable, que diga que mi hijo no se va a morir, o pues que si se muere, que por lo menos diga que mi reino va a perdurar. Pero no fue así. Vamos a ver que las palabras del profeta fueron inminentes. Y en Primera de Reyes capítulo 14, volviendo a nuestro texto, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 6. Dice: entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Ahías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver, pero Yahweh le había dicho, la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo porque está muy enfermo. Dale la respuesta que yo te doy. Así que cuando Ahías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo: entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra persona? Luego dijo: tengo malas noticias para darte. Y con esto comprendemos que Ahías ya no podía ver, ¿cierto? Porque él ya estaba en años de vejez. Y es un ejemplo parecido, yo le doy la referencia si usted la quiere leer en su casa. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 15 nos habla del sacerdote Elí. Y es un ejemplo parecido de que cuando él ya era anciano, sus ojos se apagaban. O sea, ya estaba viejito y por eso no podía ver. Entonces era una ceguera física. Pero mire que por más ceguera física que tengan, sus ojos espirituales estaban más abiertos que nunca. Y podía ver todo el panorama. ¿Será que este hombre no era un hombre de Yahweh? Que aún antes de que viniera el Señor ya le había dicho: va a venir ella y disfrazada. Y le va a traer pancito y miel. Pero dígale que tiene malas noticias, ¿cierto? Y vamos a ver que ni el disfraz, ni el engaño, ni la mentira de la mujer y la ceguera de Ahías no fueron obstáculo para que Yahweh hablara la verdad del asunto. Mire usted, ya después de que el Padre hable, no hay poder humano para usted tratar de revertir eso. No lo hay. Porque el Padre, lo que Él dice se cumple. ¿Recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Todo lo que ocurrió, en la intención del corazón ellos dijeron: vamos a vender esto a un precio, pero vamos a decir que fue para que fue a otro valor. Y el Padre, a quien le habló, le dijo a Pedro: mire lo que ellos van a hacer, va a pasar esto y esto y esto y esto. Y él habló, ¿y qué ocurrió? Que tu dinero perezca contigo. Ejemplos de ver que la palabra del profeta tiene poder. Y pregunto, ¿Pedro estaba viendo lo que ellos estaban haciendo? No, pero el Espíritu sí lo sabe y se lo reveló. Entonces, por si nos quedan dudas de que si hacemos cosas en lo oculto y nadie nos ve, pues mire que el Padre sí muestra a los profetas y les muestra clarito, porque aquí la palabra es muy específica. Dijo: va a venir la esposa y va a venir disfrazada, va a decir que es otra persona. Y por eso él de una la desarma. Imagínense la escena: entra esposa de Jeroboam y ella, ya que le traía pan y miel, pero te tengo malas noticias. Entonces vamos a leer el versículo del 7 al 11. ¿Qué ocurrió más adelante? Dice: llévale a Jeroboam tu esposo este mensaje de Yahweh, Elohim de Israel. Yo te saqué de entre la gente común. Mire, le está recordando la profecía, la advertencia que ya le había dado. Te saqué de la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho a otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. Como me has dado la espalda, yo traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura,
hasta que toda haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Yo, Yahweh, he hablado. Miren la palabra tan tremenda, porque él quiso persuadir, quiso engañar, quiso mentir. ¿Será que con el pan y la miel era suficiente para tratar de engañar semejante juicio? Vamos a ver que no. Vemos que Saúl, ¿recuerdan al rey Saúl? Él fue un ejemplo de maldad y de desobediencia. Primero porque el corazón de él no era conforme al corazón del Padre. Y él prefirió no escuchar al profeta. ¿Y qué pasó? Tuvo su merecido, murió a filo de espada. Al igual que Salomón, a pesar de que empezó bien, ¿cómo terminó? Lo hemos aprendido. Aunque estos hombres fueron malos, dice que Jeroboam fue peor. Dice que tú has sido más malvado que tus anteriores parientes, que tus antepasados. Él se convirtió en la medida para los reyes malos de Israel que vendrían. Y miren que un pecado trae destrucción a toda una generación. Porque yo le invito, si usted quiere seguir leyendo Primera de Reyes y Crónicas y todos los profetas, porque habían profetas para el norte y para el sur, para Judá, para Israel, usted va a comprender que en toda la línea de los reyes del norte, en toda la línea de los reyes de Israel, no hubo ni uno bueno, ninguno. Porque por causa de lo que hizo Jeroboam, o sea, la maldad de él se la implantó a toda una generación, hasta que hubo una caída impresionante del pueblo de Israel. A diferencia de lo que pasó con Judá, de toda la línea de los reyes de Judá, hubo, si mal no recuerdo, 2 o 3 reyes buenos, de como 15 que habían. Y por eso la caída de ellos no fue tan desastrosa como la de Efraín, como la de Israel. Pero aún así, comprendemos con esto, amados, que el Padre habla una y otra vez, y si no escuchamos, ya después no nos quejemos. Señor, pero ¿por qué es tan duro, Señor? Por lo menos cuando uno se pone a analizar su vida y uno dice, Padre, es que hay unas maldiciones generacionales bravas, duras. ¿Usted ha analizado su árbol genealógico? Uno dice, no, eso no hay mucho que escoger. Con amor y respeto lo decimos, pero es verdad, uno dice, es que, y si yo creo que si uno le preguntara a los abuelos qué pasó, yo creo que en los árboles genealógicos de cada uno cuántas cosas no hay, ¿cierto? Brujería, hechicería, maldad, situaciones difíciles. Entonces, preguntémonos, ¿será que no es fácil romper con ese tipo de maldiciones? Es muy difícil, pero si hay un siervo que se levante, el Padre lo va a hacer, porque el Padre también tiene misericordia. O sea, tiene que haber un punto en la vida, en una línea de tiempo donde alguno se levante y diga, pues ya no va a ser igual. Si en mi familia hubo adulterio por mucho tiempo, pues ya a partir de mi matrimonio ya no va a haber adulterio. Si en mi familia hubo muerte, hubo suicidio, hubo prostitución, hubo homosexualismo, pues a partir de mi historia va a cambiar. Si en mi vida solo había mi padre fue borracho, mi madre fue borracha, etcétera, todo lo que usted se ve, brujería, todo eso, ya no. Ahí es donde tiene que levantarse en esos Josías a buscar el rollo y a cambiar la historia, porque por mucho tiempo todo estaba destruido. Decía que los encontraron allá debajo entre las rocas, el rollo del Padre, y cuando lo vieron rasgaron las vestiduras y dijeron, Señor, muchas maldiciones, Padre, ¿cuánto tiempo? Ni siquiera volvieron a celebrar fiestas, ¿sí lo recuerdan? Cuando Josías volvió al trono, ¿qué hizo? Pesaj, ¿cierto? Dijeron, vamos a volver a la Torá, hay que volver a la palabra. Por eso es la que está a tu lado, si tú te levantas con fe, hay esperanza. Pero si usted no hace nada, entonces uno más en esta tierra. ¿Ah? ¿Quién es fulanito? Ah, igual que el papá y la mamá. Pero al contrario, que digan, pues viene de un linaje muy malo, pero él marcó la diferencia. Y eso tiene que pasar. Yo algo le compartía a mi mamá, yo decía, a mí no me gusta que digan, es que se parece a su papá. La familia por lo general tiende a decir eso por lo físico, por los ademanes que uno tenga, no se dice, es igualita al papá. Uy, eso es para mí como si me ofendieran. Sí, eso es como aquí dicen en Colombia, como dicen aquí en Colombia, eso es como si le echaran un madrazo. Uno dice, no, porque sabemos que nuestra genealogía es diferente. Que uno dice, bueno, ahí para atrás, Señor, ay, bueno, no hay mucho que ver, no hay mucho que escoger, pero Padre, yo me levanto y me limpio de todas esas cosas y avanzo.
Y aún todavía hay lastres, recordamos a Abraham, ¿cierto? Todavía hay un Lot por ahí que nos está sitiando y ahí con sus ovejitas y uno, ay Lot, váyase por allá y yo mejor me voy por acá, porque esos Lot nos hacen un daño que a veces uno no se imagina, y el Padre los lleva a uno a morir y uno dice, ay Señor, pero es mi familia, pero dice, pero es que te llamé a ti, sal de tu tierra y de tu parentela y huye y ve, porque tengo un futuro que te mostraré diferente. Y hoy el Padre quiere recordárselos, amados. Él tiene una historia diferente. Tal vez de ahí para atrás todo fue desastroso, o hasta el momento usted ve todo desolado, solo valle de huesos secos, pero de usted depende de que la historia sea diferente. Los que tienen hijos, los que vamos a tener hijos a futuro, las generaciones que están por nacer. Si ha habido tanta guerra es porque algo bueno va a salir también de todo eso, mis amados. Pero si no creemos en eso, ahora usted se ha preguntado por qué en lo natural nacen y nacen y nacen y nacen los que no tienen el del espíritu. Usted me da ahí en la calle y eso, las muchachitas son súper fértiles, sin propósito, destruidas, y eso nacen y dan gemelos, trillizos y ni siquiera enfermos, no son prematuros, nunca nada. Son los más sanos, los más gorditos, los más rosaditos, pero cuando viene una simiente santa, ¡uy! Duele. Claro, Satanás está ahí puyando con el aguijón, dijo, es que si nace lo que me viene para mí, él sabe el futuro de tus generaciones, él sabe lo que va a ocurrir con nosotros. Por eso, si tardare la visión, espérala, dice la palabra en Habacuc, porque a su tiempo se verá, y él tendrá que retroceder. Eso, si pasó con Jeroboam, desafortunadamente por culpa de este hombre se dañó todo eso, pero más adelante vino el Mesías y nos salvó de todo eso. Entonces es comprender, mis amados, que el Padre trae la medicina, pero que Él también trae juicio. Entonces es mejor escuchar a tiempo la advertencia antes de. Yahweh compara a Jeroboam, como lo veíamos aquí, con David, pero en el sentido cuando le dijo, tú no eres como mi siervo David. ¿Y David era perfecto? No, David era un humano. ¿David pecó? Pecó en varias ocasiones, pero ¿cuál fue la diferencia? Que él buscó un arrepentimiento genuino, y él buscaba a Yahweh con todo su corazón, y procuraba adorarle y servirle. Por eso, como le dijo, tienes el corazón conforme al mío, y era un simple humano, un mortal como nosotros. Entonces eso nos lleva a comprender que no hay excusa. ¿Quién era Jeroboam para no hacer lo correcto? Él quiso labrar su destino de maldad. Cada uno es profeta también de su propio destino. El Señor levanta hombres y varones para guiar nuestra vida, pero de nosotros dependen muchas cosas. Hemos aprendido con los siervos que hay una voluntad perfecta y una voluntad permisiva, y el Padre nos pone los caminos, y cuando uno escoge, pues ya que asuma, ¿cierto? Y uno duele y uno llora y dice, Señor, dice, tranquila hija, tranquila, también voy a hacer, va a doler, se va a raspar, va a llorar, pero lo voy a hacer. Entonces el mayor consejo es, escuche mejor la voluntad perfecta del Padre, es mejor, porque cuando a veces hacemos cosas en nuestros pensamientos y en nuestra humanidad, podemos tener intenciones muy bonitas, pero el Padre dice, no, es que no. Y a uno le duele y uno dice, pero es que yo quiero eso, pero él dice, no hijo, es por otro camino, no vas a ser torpe, no vayas a ser necio. Pero vemos que en el caso de Jeroboam, él nunca hizo una teshuva genuina, mientras que David buscaba una verdadera adoración, Jeroboam era obstinado e incorregible, o sea, era peor que la potranca, que el bulo, por más azote, no. Jeroboam, tu hijo se va a morir, tu hijo. Bueno, obstinado, duro. ¿Usted ha conocido personas así? Que pueden estar en la inmundicia, afuera en las calles, con un costal tal vez al hombro, y le dices, ven, el Padre tiene algo para ti, así estoy bien, pero estás comiendo basura, no importa. Como los siervos que el Padre convocó, pues pastores, dejen de darle de comer basura al pueblo, denle buenos pastos, ellos ya están acostumbrados a la basura, tengo otras cosas que hacer, bueno, listo. Rechazaron el pan de vida,
Después no se quejen, porque todo está escrito. Todo el Padre ya está viendo. Y cuando estén delante del Señor, ¿qué van a decir? No, es que yo no sabía que tú eras Yeshua. ¿Cómo que no? ¿Se acuerda el día, la fecha, la hora que utilicé a estos siervos? Pero como nos ven pequeñitos, menosprecian. Pero, ¿qué dice acá? Que de lo más vil. Ahías era viejito, ya no podía ver, todo cuchito, por eso lo menospreciaban. Decían, ese viejito que nos va a decir. Y dijo, va a venir esto. Y vamos a seguir leyendo. Ahí hay una palabra en el versículo 9, en la parte B, dice, como me has dado la espalda, ¿cierto? Y esa expresión, como me has dado la espalda, claramente se refiere al enojo de Yahweh por causa de tanta maldad. Y en cuando usted encuentre en la escritura como esa frase, como me has dado la espalda, es porque ya el juicio ya no se puede corregir nada. Entonces usted no espera que el Padre le dé la espalda. Y para que el Padre dé la espalda es porque ¿quién primero dio la espalda? Nosotros. Jeroboam hizo esto. No quiero tus leyes, no quiero tus estatutos, yo no quiero tus fiestas, voy a hacer mis fiestas, voy a hacer mis cosas, voy a decirle al pueblo que no eres Yahweh, que eres un becerro, el que lo sacó de Egipto. Y muchos están así ahora, muchos, pero no quieren escuchar. Ezequiel 23:35 nos dice, Ezequiel capítulo 23, versículo 35, dice, y porque te olvidaste de mí y me diste la espalda, esto dice Yahweh soberano, tendrás que sufrir las consecuencias de toda tu lascivia y de tu prostitución. Clarísima la palabra, porque te olvidaste de mí, esto va a ocurrir. Vemos que por causa de tanta maldad que estaba ocurriendo en ese entonces, ya se había perdido la oportunidad de un arrepentimiento genuino. Ahí ya no valía que Jeroboam se postrara, y nunca lo hizo, pero no hubiese valido. ¿Qué hubiese pasado? Pensemos nosotros, analicemos la historia. ¿Qué hubiese pasado si Jeroboam hubiese dicho, bueno, mi hijo se enfermó, he hecho tantas cosas, voy a ir a buscar al profeta, voy a ir yo le voy a decir, dime por qué mi hijo está muriendo, ¿qué he hecho? Porque sabe, cuando el hombre peca, viene una venda a los ojos que no le permite ver que está mal. Eso no es una excusa, ¿no? Pero viene una venda, usted no sabe, usted empieza a actuar de maneras que usted creyó que nunca iba a pasar, porque Satanás se encarga de engañarle, decirte tranquilo, lo que tú estás haciendo está bien. Entonces, ¿qué hubiera pasado si la historia hubiese sido así? Que no hubiera dicho, pues yo creí que eso estaba bien, y si hubiese acercado, hubiese buscado, tal vez la historia hubiese sido diferente. Tal vez el Padre le hubiera dicho, va a venir juicio, pero por cuanto te has humillado, va a ser diferente. Pero vemos que hizo todo lo contrario. La obstinación y la rebeldía lo llevaron a perder la promesa de una dinastía y a recibir el total rechazo de Yahweh, no solo para con él, sino para con toda su descendencia. Y hay una palabra, yo creo que usted la note en el libro de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, en la parte donde habla, yo sé que usted lo ha leído, acerca de las bendiciones y las maldiciones. Y sabe, todas las maldiciones que están escritas en el libro de Devarim, todas le ocurrieron a la dinastía de Jeroboam, porque fue un hombre muy, muy malvado. Y quiero leerles solamente el versículo 36 y 37, y dice, Yahweh te desterrará junto con tu rey, y te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. Allí en el desierto rendirás culto a dioses de madera y de piedra. Serás un objeto de horror, de ridículo y de burla frente a todas las naciones donde Yahweh te envíe. Esos fueron los desastres inevitables. Porque ¿qué pasó más adelante? Ahías profetizó la caída de Israel por la violación a los mandamientos de Yahweh. El hecho de que ellos hayan sido extranjeros en la tierra con los asirios, porque el reino del norte cayó fue por mano de los asirios, el hecho de que haya pasado esto, eso no fue pues porque sí, eso fue porque desde el tiempo de Jeroboam se encargó de violar los mandamientos de Yahweh, y la palabra es muy clara, dice, vivirás en una nación donde ni tú ni tus antepasados conoces, y estarás obligado a servir a sus dioses. ¿Pasó o no pasó? Se cumplió.
Pero por eso les digo, cuando las profecías se tardan, el pueblo las olvida. Dice, ay, como toda eso. Mira, ¿dónde está ese Elohim que habló y que no mire? Ay, es mentira lo que ese hombre dijo. Y vemos que no fue así. Vamos a volver a la Primera de Reyes, versículo del 12 al 16. Y dice, vamos a comprender ahí rápidamente en el versículo 10, que decía que iba a traer desastres sobre la dinastía y que iba a consumirla como se quema la basura. En otra versión dice, los barreré como se barre el estiércol. Miren la forma en que el padre ya estaba viendo a toda la dinastía de Jeroboam. Dice en el versículo 12, después Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam, regresa a tu casa y cuando entres en la ciudad el niño morirá. Todo Israel llorará su muerte y lo enterrará. Él será el único miembro de tu familia que tendrá un entierro apropiado, porque este niño es lo único bueno que ve Yahweh, Elohim de Israel, en toda la familia de Jeroboam. Además, Yahweh levantará un rey sobre Israel que destruirá la familia de Jeroboam. Esto sucederá ¿cuándo? Hoy mismo, ahora mismo, dice la palabra. Luego Yahweh sacudirá a Israel como la corriente agita los juncos. Él desarraigará a los israelitas de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque ellos han enfurecido a Yahweh con los postes que levantaron para rendir culto a la diosa Acera. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él. Por eso la consecuencia más dura fue para él, porque él fue el causal. Ahora, los que nos están escuchando y los que estamos aquí, si usted está pecando y tiene la responsabilidad de tener personas a su alrededor, y si usted lleva al pueblo a pecar por su causa, mire lo que va a pasar. Porque aquí el Padre es muy claro, dice, porque Jeroboam pecó y llevó a mi pueblo a que pecara contra mí. Entonces, los que nos están escuchando, pastores, siervos, roes de otras comunidades, los que están bien, bendito sea Yahweh, pero los que están con el camino, como que no, pues examinen, porque lo que hacen con el pueblo, el Padre lo ve. Dice que Él es el pastor de pastores. Y dice la palabra en Pedro, apacentad el rebaño porque esas ovejas ¿de quién son? Son de Él. Y lo que hagamos con el rebaño, si es nuestra culpa, miren lo que Jeroboam dice, lo que a Jeroboam le ocurrió, perdón. Vemos que ahí aprendemos de el juicio inmediato y el juicio distante. Diga al que está a su lado, hay un juicio inmediato y hay un juicio distante. La muerte del niño era el inicio del juicio distante. La muerte de ese niño fue el juicio inmediato, porque el padre dijo a través de Ahías, va a ocurrir hoy mismo. O sea, ya qué va a hacer. Y vamos más adelante, ¿qué dijo? Apenas entres y atravieses la puerta de tu casa, el niño morirá. Ya no había nada que hacer. Vemos que la muerte del niño era el inicio del gran juicio sobre la casa de Jeroboam, y esto haría que todos miraran la compasión de Yahweh con el niño al llevárselo en vez de padecer las consecuencias del juicio. Y aquí aprendemos algo acerca de las emociones, porque uno dice, ay, pero ¿qué culpa tenía el niño? ¿Cierto? Pero si miramos, eso fue amor y misericordia. ¿Qué significa Abías, Abiyá? Yahweh es mi padre, lo vimos al comienzo de la enseñanza, y realmente era así. El padre de ese niño no era Jeroboam, era Yahweh. Y el padre dijo, yo mejor me lo llevo para que él no muera a filo de espada. ¿Sí ven la misericordia del padre? Pero nosotros en nuestra humanidad, ay, pobrecitos los niños, mire cómo se mueren. Bendito sea Yahweh, porque se lo llevó, le evitó un juicio peor. Porque ¿qué le pasó al hermano? Más adelante lo vamos a ver, Nadab. Dice que vino Baasa y lo destronó a filo de espada, lo mató para robarle el trono. El padre estaba cuidando a este niño. ¿Por qué creen que el Señor a través del profeta dijo, Él es el único descendiente que Él ve con ojos diferentes? Era lo único bueno que había de la familia. ¿Y cuántos tal vez somos como ese Abías, como ese Abiyá? Somos lo único bueno que el padre vio de nuestra descendencia, y Él dijo, mejor lo voy a sacar de ahí, porque lo que viene para la familia es muy duro, entonces mejor te aparto, mejor te saco de ahí.
¿Será que el Padre no tiene misericordia? Y dice que el pueblo, dice, cuando llegues todo el pueblo lo va a llorar, pero porque el pueblo iba a comprender el juicio. Porque cuando venía muerte, eso no era porque sí. El pueblo sabía, dijo, Señor, se murió el hijo del rey. Padre, lo que se nos va a venir por culpa de este, porque este fue el que nos hizo hacer todas las cosas. Entonces, el Padre es fiel. En el versículo 14 dice que él levantaría un rey sobre Israel que destruiría a la familia de Jeroboam. Como les decía, ¿quién era ese rey que iba a levantarse? Baasa o Basá, también lo encontramos así. Baasa o Basá en el hebreo es Baal escucha, un mismo enviado de Satanás para gobernar el pueblo de Yahweh. Baasa fue el tercer rey de Israel entre el año 909 al año 886 antes del Mesías. Usurpó el trono de Israel matando a su antecesor Nadab y a toda la familia de Jeroboam de la tribu de Isaacar. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 15, ahí adelantico, versículo 25 al 30, y dice: Nadab, hijo de Jeroboam, o sea, el hermano del niño que el padre salvó llevándoselo, dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel 2 años. Él hizo lo malo a los ojos de Yahweh y siguió el ejemplo de su padre. Continuó con los pecados de Jeroboam, continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. ¿Sí ven? La dinastía siguió igual. ¿Qué significa eso? Que Jeroboam nunca se arrepintió, porque el hijo siguió la misma línea. Tiempo después, Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, este es otro Ahías, no es el profeta, conspiró contra Nadab y lo asesinó mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban a la ciudad filistea de Gibetón. Baasa mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel. En cuanto subió al poder, Baasa masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam, para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como Yahweh había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo. Así ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo de Yahweh, Elohim de Israel, con los pecados que había cometido y los que le hizo cometer a Israel. ¿Se cumplió la promesa? Se cumplió parte de la profecía. Muy claro. Dice que masacró. ¿Usted qué entiende por esa palabra? ¿Será que fue una muerte digna? ¿Por un infarto? ¿Dormidito? No, fue una muerte, un asesinato de lo que el padre guardó al niño, ¿cierto? A este joven. Vemos que posteriormente, volviendo a Primera de Reyes 14, ya vamos culminando, dice que en el versículo 15, dice que Yahweh agitaría a Israel como la corriente agita a los juncos, y dice que ellos iban a ser desarraigados de la buena tierra y esparcidos más allá de ¿dónde? Del Éufrates, ¿cierto? Esto se cumplió 300 años después. ¿Sí ven? Hay profecías inmediatas y hay profecías que se toman su tiempo, profecías distantes, juicios distantes. Como Jeroboam no lo vio en el momento, pues no creyó, pero pasó 300 años después. Yahweh sabía que la raíz de apostasía de Jeroboam eventualmente resultaría en un fruto amargo de exilio nacional. O sea, Jeroboam fue el culpable del exilio de la casa del norte. Eso ocurrió en el año 722 antes del Mashiach, cuando el rey Sargón II tomó Samaria y llevó cautivo a los israelitas a Asiria. Y ahí fue la caída total del reino. Entonces, miren todas las consecuencias. No solamente la familia de él fue raída de toda la faz de la tierra, sino que se llevó por delante a una nación, a 10 de las 12 tribus que había. Y de causa de ese exilio es que Efraín está esparcido, por culpa de este hombre que le dio la espalda a Yahweh. Versículos 17 y 18 de Primera de Reyes 14. Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa, y el niño murió en el momento que ella atravesaba la puerta. Todo Israel lo enterró y lloró su muerte, tal como Yahweh había prometido por medio del profeta Ahías.
Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, con todas sus guerras y la forma en que él gobernó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años en Israel. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Entonces vemos que fue una profecía que se cumplió exactamente en ese momento y era el principio para el futuro del destierro. Vemos que cómo fue la muerte de Jeroboam. En el capítulo, en el texto, de Segunda de Crónicas 13:20, dice que Yahweh hirió a Jeroboam y murió. ¿Quién fue el que se encargó de la muerte? El mismo Eterno. Dijo, yo mismo me encargaré de que éste muera por tanta maldad. Y ya del versículo 21 al versículo 31 de Primera de Reyes 14 encontramos el paralelo. No se distraiga por la hora, no se preocupe, ya vamos a terminar. Y encontramos claramente que ya hablamos de un Jeroboam que hizo lo que hizo, destruyó a toda una nación, pero está el otro que, ¿cómo se llama? Roboam, el que estaba allá en Judá. ¿Qué pasó con él? Porque no pasó tampoco cosa buena con él. Vamos a leer el versículo 21 y 24. O sea, dice la palabra, mientras tanto, o sea, mientras todo eso pasaba en el reino del norte, allá en Samaria, mientras todo eso pasaba en Israel, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. ¿Tenía cuántos? 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que Yahweh había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. La madre de Roboam era una mujer amonita que se llamaba Naama. ¿Sí ven? Otra vez la mencionan, ¿recuerdan cuando hablábamos de ella? Y de ahí en adelante, cada vez que hablen de Roboam, la va a encontrar porque ella fue la principal herramienta de Satanás para que su hijo se destruyera. Por eso siempre la mencionan. Versículo 22. Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos de Yahweh y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que Yahweh había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Vemos que estos pecados provocaron el celo de Yahweh porque esencialmente eran pecados de idolatría. Israel le dio la espalda hacia Elohim, que les amaba y les había redimido como una esposa infiel, pero aún así ellos fueron adúlteros con los ídolos. Y cuando usted encuentra ahí decía que habían prostitutos y prostitutas. En el original les dice sodomitas, o sea, los comparaba con la peor nación, con lo peorcito que había, con lo más detestable, porque eran los encargados de corromper los santuarios. Y dice la palabra más adelante en el versículo 25 y 26, dice, en el 5.º año del reinado de Jeroboam, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo de Yahweh y del palacio real, robó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y aquí explicamos cómo fue la invasión, porque en el caso de Jeroboam vemos que vino muerte para toda su familia y de ahí en adelante el exilio, los 300 años después que cayeron en manos de los asirios. Pero en el caso del reino de Judá, dice que empezó todo con una invasión por parte de un rey que fue Sisac, el rey de Egipto. ¿Quién era Sisac? Sisac fundó la dinastía egipcia en el territorio de Libia. Eso ocurrió en el año 945 al 924 antes del Mashiach. Asaltó Palestina en el año 925. La meta del rey Sisac era reafirmar el control egipcio sobre las principales rutas de comercio a través de Palestina y el Negev. Y si miramos en el mapa, Palestina y el Negev, ahí está en toda la mitad nuestra amada Israel. Entonces comprendemos que la meta de Sisac, de este rey de Egipto, era política, porque él quería abarcar con las rutas principales de comercio. Y Yahweh utilizó esa estrategia para destruir
toda la idolatría que había en el pueblo, pero más allá para el juicio, porque Judá, imagínense, con esto comprendemos que, ¿recuerdan cuando leíamos que Jeroboam no dejaba ir al pueblo a Judá a celebrar fiesta? Porque ¿cuántas veces tenían que ir? 3, ¿cierto? Tenían que ir a celebrar fiesta. ¿Y dónde estaba el templo? Allá en Judá, con Roboam. Y él dijo, no, si ellos se van, se me escapan, entonces mejor yo hago mis propias fiestas. Ahora hagamos una comparativa. Allá en Judá tenían el templo, sacerdotes verdaderos, la Torá, y aún así pecaron. ¿Qué nos enseña esto? Que aún así, teniendo la verdad, se puede caer en maldición. Y eso, porque si miramos, sí, los del norte no tenían nada, sí, tenían la escritura en su corazón, pero la olvidaron. Pero los de Judá tenían todo ahí estaba todo presente, y aún así pecaron, se alejaron del Padre, prostituyeron el santuario. Y vamos a ver que por causa de eso, en Segunda de Crónicas capítulo 12, para que usted lo lea en su casa, dice claramente lo que pasó. Dice que vino el rey Sisac e invadió Egipto, y ahí sí, dice que robó 500 escudos, dice la palabra, 500 escudos, 200 grandes y 300 pequeños, y todos eran de oro puro. Y más adelante, ¿qué hizo Roboam? Dijo, no, le robaron todos los tesoros a mi padre, entonces yo los voy a volver de bronce, como para que no se vea desocupada la casa. Y mire que esta comparativa del oro y del bronce nos habla de la decadencia de Judá, que después de estar en un reinado de oro, ¿qué significa el oro? Perfecto, puro, lo más santo, lo que más aguanta el fuego, pasó a ser un reinado de bronce, ¿cierto? Eso significa también ese punto, que pasó de estar en un lugar alto a ser la burla, como lo leamos en Deuteronomio, serás la burla y el ridículo de todas las naciones, porque mientras estuvo David y Salomón gobernando, no hubo una guerra tan fuerte como la que hubo de ahí en adelante, aparte de porque David era un guerrero, y él lo que veía, lo iba destruyendo y lo iba conquistando, a diferencia de este lugar. Vamos a leer Segunda de Crónicas 12:14. Segunda de Crónicas, versículo 12, capítulo 12, perdón, versículo 14. ¿Qué habla de Roboam? Dice, fue un rey malvado porque no buscó a Yahweh con todo el corazón. Y si usted mira el versículo 13, ¿de quién hablan? De la mamá. Otra vez me dice que la mamita estaba ahí consintiendo al niño. Muy, muy sabia esa mujer, y llevó a la destrucción de todo un pueblo. Y ahí mismo en Segunda de Crónicas 12 vamos a ir al versículo 6 y 7. Perdón, vamos a leer del versículo 5. Segunda de Crónicas 12, 5. Entonces el profeta Semaías, mire que había profeta para cada nación, ¿cierto? Semaías era el que profetizaba, ¿en dónde? En Judá. Y Ahías, el que ya estaba cieguito, ¿en dónde? En el reino del norte, en Israel. Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac, el rey de Egipto. Semaías les dijo, esto dice Yahweh, ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces los líderes de Israel y el rey, ¿quién era el rey? Roboam, se humillaron y dijeron, el Adón, Yahweh, es justo al hacer esto con nosotros. Cuando Yahweh vio el cambio de actitud en ellos, le dio otro mensaje, puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Miren la diferencia entre Jeroboam y Roboam. Cuando ya estaba aquí del cuello, él sí que hizo, se humilló. ¿Y cuál fue la actitud de él? De humildad. En algún momento dijo, no, Yahweh, pero ¿cómo vas a hacer esto? Porque eres tan malo. ¿Qué dijo? Yahweh es justo en hacer esto con nosotros. Eso significa una teshuvá genuina. Reconoció, dijo, sí, es verdad, nos apartamos, le dimos la espalda al Señor. Antes todavía no nos ha raído de la tierra. Entonces con esto terminamos, mis amados, para comprender que Jeroboam fue obstinado y rebelde. Y él nunca se humilló, jamás se humilló,
Jamás buscó el rostro de Yahweh. Roboam fue un rey malo, dice la palabra, porque no busca a Yahweh con todo el corazón. Pero en el momento que tuvo que hacer Teshuvá, la hizo. Y eso se llama esperanza. El Padre nos está dando la oportunidad en este momento para que si hay algo que debamos corregir, lo hagamos. Que si hay algo en nuestro camino que debemos enderezar, lo hagamos. Que si debemos volver a comenzar, lo hagamos. Sin refutar, porque no podemos ser como los niños que todo lo preguntan, ¿y por qué? ¿Y pero por qué? ¿Y por qué él? ¿Y por qué yo? Sino simplemente Yahweh es justo para hacer lo que va a hacer, como lo hizo Roboam. Yahweh es justo para hacer lo que quiera hacer con nuestras vidas. Somos barro y Él es el que forma. ¿O acaso la vasija le dice al hacedor, no me gustó esta oreja ni esta punta? Por favor, vuélveme a hacer porque yo quiero así. Simplemente Él coge y la rompe, la estrella contra el piso y vuelve y hace una nueva. Cuando Él quiera y cuando Él quiera. Entonces vamos a comprender que los profetas de esta casa hablan voz de Yahweh, como espada que penetra. Y que hay profecías que se cumplen ahora mismo, como lo decía Ahías, pero hay profecías que se tardan. Pero no quiere decir que porque se tarden no se van a cumplir. Por el contrario, hay que estar alertas, porque cuando pase es para glorificar el nombre de Yahweh, porque Él lo que dijo se cumplirá. Ahora piensa en tu vida, ¿cuántas cosas el Padre no te ha dicho? Hay unas que ya se cumplieron, ¿cuántas están por cumplir? Entonces cree en tu corazón y di, Señor, dame la fe para creer y ser humilde a la voz de los profetas. No permitas que mi corazón sea obstinado como el de Jeroboam, olvidando las leyes del Padre, llevando al pueblo a la decadencia, a la mortandad. Y si miramos con Roboam, posteriormente fue llevado por Babilonia. El reino del norte fue llevado a Siria, Judá fue llevado a Babilonia. ¿Por quién? Por el rey Nabucodonosor. Pero fue más lento por causa de que hubo hombres, muy pocos de los 15, 16 reyes que hubieron, que se humillaron, que se doblegaron. Pero dile al que está a tu lado, que no nos pase a nosotros, porque todo esto es espejo, todo esto es espejo. Están los que aprenden por experiencias propias y estamos los que aprendemos por experiencias ajenas, los que miramos la palabra y decimos, Yahweh, guárdanos, ayúdanos a perseverar, amén. Bueno, le damos gracias al Padre por esta palabra, bendecimos a la Kadosh por este tiempo, que tengan un hermoso Shabbat en este día. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.